con otro invitado de esta mañana al tema de las ventas de los activos del Estado, gestiones que al apuro, ya cuando la circunstancia pone en peligro al propio formato monetario, se están tomando decisiones que, mal manejadas, pésimamente conducidas, con gente que no es adecuada para hacer un lobby, no tiene ninguna especialización como para hacer cálculos adecuados de los precios. Bien puede pasar como ocurrió con el Banco del Pacífico Miami, ¿no? Ahí se inventó un paquete accionario que hasta ahora duele en el alma lo que allí se hizo en momentos en que no había la emergencia que hoy está vigente. Pero aquí no interviene absolutamente nadie en el Banco del Pacífico Ecuador. El señor superintendente de bancos dice que todo va bien. El señor director del banco, señor Vieira, también manifiesta que todo va bien, ubicándole como un ejemplo de lo que va a ocurrir. Pero ahora también se está mencionando, doctor Montúfar, el hecho de que la morosidad, es decir, la contracción económica es de tal fuerza que la morosidad en los bancos y creo que en la generalidad de los comercios es verdaderamente vertiginosa y al alza. Entonces, queremos topar estos temas cuando nos sentimos muy satisfechos de saludar al señor doctor César Montúfar, al señor economista Pablo Dávalos, al señor doctor Rodrigo Espinosa Bermeo. Muchas veces ha sido director gerente del Banco Central del Ecuador y nos sentimos muy honrados con la presencia de ustedes. El asunto es que queremos entrar al tema de la contracción económica, de los esfuerzos que está realizando contrarreloj, o como se pueda llamar esto, economista Dávalos, economista Espinosa y doctor César Montúfar. Desde el lado eminentemente político, ¿qué es lo que pretende hacer el gobierno durante este año? Tan se siente complicada la vida, por así decirlo, que el señor presidente prácticamente ya se fue despidiendo en el Palacio Legislativo. Ya el último informe que tenía obligación constitucional de rendirnos, pues él ya lo agotó. Y el momento menos pensado que la situación lo permita, o su carácter o su actitud le obliguen a abandonar la barca, él tomará las de Villadiego, digo yo, no, pero ya la despedida se celebró. ¿Y quién responde por el ejercicio de especialmente de estas cosas que está manejando un lobista del sector de asuntos estratégicos o algo por el estilo? Él anda vendiendo los activos del Estado en todo el mundo. ¿Quién les autoriza? Estas son preguntas que, por el escaso tiempo que tengo para esta entrevista, le rogaría que ustedes tengan la bondad de intervenir, pero esto no puede seguir ocurriendo, ¿no? Y no sé qué le parezca al doctor Montúfar. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Gonzalo. Un saludo a todos los amigos de Radio Democracia y es un
un gusto y un honor realmente para mí poder compartir esta mañana con Rodrigo Espinosa y con Pablo Dávalos. Mire, Gonzalo, a mí me parece que ya viene siendo hora de que hagamos una evaluación, diría, bastante objetiva de lo que han sido estos 10 años de correísmo. Creo que... ¿Objetiva y franca? Objetiva, franca y transparente, me parece. Porque ya hay información y creo que en las últimas semanas hemos visto un trabajo muy interesante de diversos sectores, de diversas personas. Pablo ha contribuido muchísimo, Rodrigo igualmente. Este libro que acaba de publicar Pablo Lucio Paredes, este libro que se publicó hace poco también por parte de Vicente Albornoz. Yeah. Eduardo Valencia ha venido haciendo un trabajo muy interesante de develamiento. En la Universidad Andina hemos trabajado también, Margarita Andrade ha trabajado en esa línea. Y creo que es la hora ya de ir haciendo una evaluación de lo que han sido estos 10 años. Porque mucho de la retórica gubernamental, este estado de propaganda que se ha consolidado en el país, no nos permite ver realmente lo que ha sucedido. Y uno mira cuáles son quizá las cifras más importantes desde la perspectiva social. Yo estoy aquí rodeado de dos de los más importantes economistas del país y quizá sobre lo económico van a hablar mucho más y con mayor conocimiento que yo. Pero diría, en el ámbito social, ¿cuáles han sido realmente los avances que hemos tenido en estos 10 años, tomando en cuenta de que han sido los años de bonanza más importantes, de mayor bonanza que ha vivido el país? Y diría que realmente son pequeños, si no irrelevantes en muchos casos. Si uno mira el tema del empleo, un tema fundamental, ahora que vemos las calles de Quito nuevamente inundadas por personas que, dada su iniciativa, sus ganas de progresar, de sobrevivir, nos comienzan a vender todo, desde jugos de naranja a cualquier cosa. Uno mira que la tasa de desempleo, antes de que inicie el correísmo, en el 2006, a la tasa de desempleo que tenemos hoy, sigue siendo más o menos la misma, alrededor del 5%, incluso hoy un poco más del 5%. Si uno mira el subempleo, y no quiero entrar en esta recategorización que hizo el gobierno de empleo adecuado o empleo inadecuado, uno mira que realmente el subempleo sigue siendo más del 50% en el país, 53% aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto, Gonzalo? Quiere decir que la estructura del empleo, que es uno de los indicadores más importantes de la situación social del país, no obstante la bonanza más impresionante que hemos tenido, sigue siendo la misma. Si uno va al tema pobreza, y allí tenemos que el Ecuador comenzó en un declive interesante, importante, desde inicios durante los últimos años, en los 10 años, ha habido un descenso importante que nos ubican alrededor de un 25%, nos ubicaban alrededor de un 25%, 24-25% de pobres en el país. Uno mira que desde mediados del año pasado, ese porcentaje comienza nuevamente a subir y que hoy se sitúa aproximadamente entre el 29 y 30, es decir, tenemos un declive desde principios de siglo, desde el año 2001, que se mantuvo hasta el año 2013, 2014, y luego nuevamente un ascenso de los niveles de pobreza. El coeficiente de Gini, que quizá es el coeficiente más importante para medir la desigualdad en el ingreso, tuvo una baja importante en esta última década, pero nuevamente comienza a repuntar. Y solamente para quizá concluir rápidamente esta pequeña introducción. Yo les invito quizá a nuestros oyentes a que miren el informe de desarrollo humano publicado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas del PNUD. Quizá ahí está, podríamos decir, el indicador más fehaciente, más claro, más transparente de cómo ha avanzado el desarrollo humano, no categorizado por uno u otro elemento, sino en su globalidad. Y el Ecuador en el año 2006 estaba en la posición 83 de 117. Y la calificación que teníamos de acuerdo al PNUD en el índice de desarrollo humano era de 0.765. Luego de 10 años de correísmo, nos ubicamos en el puesto 88 de 188. Es decir, podríamos decir que no ha cambiado mucho. Y en cambio nuestra calificación es de 0.732, es decir, un poquito menor. En pocas palabras, de acuerdo al índice de desarrollo humano, no obstante la inversión social que ha aumentado en estos años, la enorme bonanza que hemos tenido, el Ecuador sigue estando en el mismo lugar, sigue ubicándose en el mismo lugar. Y eso yo creo que nos debe llevar a la pregunta de si
todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha propagandizado, toda la retórica que hemos tenido. Porque el déficit democrático, no quiero meterme en el ámbito democrático, institucional, no nos metamos a eso. Para eso está su libro. La gran retórica del correísmo ha dicho, bueno, todo eso era quizá hasta necesario para que la situación social, para que las injusticias, para que el salario, para que el empleo, para que el país dé un salto en lo social. Vemos que ese salto no ha ocurrido y yo creo que en este momento ya comienza a ser hora a que con cifras, realmente con cifras, podamos comenzar a tomarle cuentas al correísmo de lo que ha hecho y ha dejado de hacer en estos 10 años. Es un claro ejemplo, doctor Espinosa, el destaque que hace la revista Vistazo, último número, respecto a la morosidad que también va en alza, según los reportes especialmente de la Superintendencia y de la Asociación de Bancos Privados. Es una muestra fehaciente de que la economía ha estado muy mal manejada. La morosidad en 10 principales ciudades ecuatorianas casi es un espejo de la morosidad que cundía o que predominaba en la primera parte de este gobierno, es decir, cuando estábamos nosotros abandonando una etapa bastante complicada de la economía y se veía venir al segundo boom petrolero de estos últimos años. ¿Para qué ha servido el boom? ¿De qué sirvió el boom? ¿Qué hizo el boom en el Ecuador? Es la interrogante, aparte de la morosidad. El incremento de la morosidad en los créditos de la banca es un reflejo del impacto de la crisis económica, dice la doctora Eva Valencia, periodista de Vistazo. Buenos días, doctor Espinosa. Buenos días. Es un placer tener la oportunidad de conversar aquí con César y Pablo. Mire, está hablando usted me pregunta sobre la morosidad. Uno de los problemas graves de la morosidad que nunca No, le preguntaba hemos primero estado, y perdone por haberle enredado, doctor. Le digo. Siga usted con el tema de la morosidad. La morosidad en el momento actual es la más alta que el país ha tenido. Para tener una idea, por ejemplo, en el sector financiero, la morosidad, según la información que yo tengo, aquí, es de 16% en el caso del Banco Nacional de Fomento. O sea, nunca el Banco de Fomento ha tenido una morosidad tan alta. Y a esta institución, el gobierno le ha encargado que adopte políticas de financiamiento en la zona del catástrofe, concediendo créditos de menos de $20,000 y concediendo crédito de microfinanzas. Una institución que no sabe de metodologías de crédito, que tiene esta morosidad, ¿cómo es posible que el gobierno le encargue realizar esas acciones que con su política lo que va a hacer va a afectar al sistema financiero privado que está ahí? Respecto a la cartera vencida del... ¿Lo propio no está ocurriendo con la CFN, doctor Espinosa? No, la CFN tiene un control de la cartera mucho mejor. Solamente la parte que... porque la CFN da bastante crédito a través de instituciones. Entonces, les cobra a las instituciones. Entonces, no tienen ahí en esas políticas de crédito, la morosidad es muy pequeña. Lo que sí tiene la corporación financiera y está creciendo la morosidad, la cartera vencida, es en lo que hace relación al crédito directo, Entonces... Perdone, doctor, pero yo le insisto, he escuchado que prácticamente el robo en la CFN ha sido manifiesto con cuentas con pagarés que han desaparecido, con cantidades inmensas de perjuicios a la liquidez de la Corporación Financiera Nacional. Han habido cualquier cantidad de acontecimientos, pero enseguidilla.
de parte de gente que ha estado a tono con algunos proyectos que el gobierno ha dispuesto para reactivar la economía productiva. A nombre de eso, prácticamente han quebrado y aparecen como nuevos ricos. Algo de eso se ha manifestado permanente. No sé si Pablo tenga alguna información en el sentido de la cartera vencida de la Corporación Financiera Nacional, a eso me estoy refiriendo. Hola Rodrigo, César y a todas las personas que nos escuchan, pero no solamente esos bancos, Gonzalo, sino el conjunto del sistema. La morosidad del sistema, sobre todo la cartera de consumo, pasó del 4% en promedio al 9%. Es decir, los hogares ya no están pudiendo pagar las deudas de consumo. ¿Por qué no pueden pagar las deudas de consumo? Porque no tienen liquidez, porque no hay empleo. Es cierto que es importante la morosidad del Banco de Fomento, de la Banca Pública de Desarrollo, pero recordemos también que las reformas del Código Financiero Monetario de 2014 suprimen estas entidades. Estas entidades son una especie de zombies, si se quiere. Están viviendo con vida artificial hasta que se constituye el Banco Ecuatoriano de Desarrollo, como lo quieren llamar, o no sé qué nombre finalmente tenga. No sabemos cómo queda la cartera de estas instituciones. Necesitamos una auditoría real de toda la banca pública, del IES, del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, del Banco Nacional de Fomento, etcétera. Es decir, toda la banca pública necesita ser auditada antes de que se cierren. Teóricamente ya están cerradas porque la ley les cerró, la ley eliminó a su vez los códigos que los mantienen, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Una auditoría. Lamentablemente, en este momento no hay condiciones sociales e institucionales para una auditoría a ningún nivel. No hay fiscalización. O sea, la Asamblea Nacional y la institucionalidad que tenemos no ha realizado fiscalización alguna, y creo yo sería ocioso esperar que en la actual coyuntura el actual gobierno intente fiscalizar a la CFN, sobre todo después de las denuncias que hubieron en la CFN, ¿no? Recordemos que ahí nació el proyecto de DUSAC, que tenía que ver con el monedero electrónico, pues, ¿no? Y después se demostró toda la corrupción que hay ahí. Recordemos también que, si no recuerdo, una de las operadoras murió, me acuerdo, justamente cuando tenía que ir a presentar sus documentos al juez, un día antes o 2 días antes tuvo un accidente de tránsito y finalmente falleció esa persona, ¿no? Entonces, el país necesita transparencia, el país necesita fiscalización. Necesitamos saber qué pasó con la CFN. Y el país sí necesita banca pública de desarrollo. No podemos, como país, darnos el lujo de obstar, de ignorar una banca pública de desarrollo. Necesitamos una banca pública de desarrollo, pero sí necesitamos fiscalización y necesitamos transparencia. Necesitamos una auditoría total de qué pasó en la CFN, qué pasó en el Banco Nacional de Fomento, qué pasó en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, qué pasó en el Banco del Estado, qué pasó en el IES. Necesitamos esa auditoría, ¿no? Lo más urgente. Entonces yo pienso en la transición. ¿A quién le correspondería a la sociedad realizar? No, yo pienso que al próximo gobierno, pues, ¿no? Porque en el actual gobierno no fiscaliza a nadie, pues. Sería absolutamente iluso e ingenuo pensar que Correa se audite los más de 300.000 millones que ha tenido en disponibilidad estos últimos 10 años. Tenemos que confiar que los ecuatorianos no caigan en la tentación populista, no se dejen engañar otra vez por otro demagogo, otro populista, y sobre todo no caigan en la tentación de votar nuevamente por Alianza País, ¿no? Y que en virtud de eso el nuevo gobierno tenga la fuerza necesaria para auditar esos 300.000 millones de dólares, porque son recursos del pueblo, son recursos que salieron literalmente del bolsillo de todos, absolutamente de todos, y de los recursos que pertenecen a todos los ecuatorianos. Esto es una tarea, yo creo, imprescindible, impostergable. Pienso que así como el primer decreto de Correa fue convocar a la Asamblea Constituyente en el año 2007, el primer decreto del próximo gobierno, después de posesionarse, obviamente, será una comisión de la verdad. Necesitamos una comisión de la verdad que involucre a ecuatorianos, que involucre a la sociedad civil, que involucre absolutamente a todas las personas que han reclamado este ejercicio de responsabilidad y transparencia para auditar centavo a centavo en qué se gastaron esos 300.000 millones de dólares. Doctor, a eso me refería, porque no debe quedar eso mire, en instancias hay un problema, ya veremos. Hay un problema que
proviene de la crisis económica que el país está viviendo. El sector financiero lo está viviendo una reducción sustancial de la liquidez. Como consecuencia de esa reducción de la liquidez, la mora ha aumentado. Tenemos la mora del sistema financiero en 8.5%, de acuerdo con las últimas cifras. Estoy hablando de marzo a marzo. Esta es una mora extremadamente alta. Y en realidad el sector financiero está viviendo una reducción de depósitos, está viviendo una limitación del crédito y un aumento de la mora. Entonces, el negocio financiero está generando menos rentabilidad que antes, ¿no? ¿Por qué? Porque la liquidez privada se ha reducido. Si añadimos que la liquidez proveniente del sector público también se ha reducido porque el gobierno no tiene recursos, si añadimos que el Banco Central es una institución inválida que no tiene liquidez porque no tiene ni siquiera para cubrir las reservas bancarias, si añadimos el problema del IES, que es la institución de mayor ahorro en el país, que tiene serios problemas y que la cuenta del IES en el Banco Central ha llegado a niveles bajos como nunca. Entonces, la liquidez... ¿No se olvida del oro? No, la liquidez se está reduciendo, No, pero digo de la reserva en oro. Bueno, eso hicieron lo que no se debe hacer. Entregaron una gran cantidad de oro al Goldman Sachs y solicitaron un préstamo en base al oro que entregaron. Entonces, hay un problema serio en el Banco Central, muy serio. El Banco Central debe pasar a los discapacitados, igual que el IES. Y lo peor de todo es que las políticas que adoptan para tratar de resolver son totalmente contrarias a lo que dice la academia. O sea, no conocen monetaria. Estos señores creen que con el dinero electrónico van a crear liquidez. Y lo único que hacen con el dinero electrónico, si se ajusta a lo que dice la ley, es pasar liquidez del sector privado al sector público. Y cuando pasa liquidez del sector privado al sector público, la liquidez se reduce porque el sector privado tiene un efecto creador de dinero que no tiene el sector público. Entonces, nosotros estamos viendo que el Banco Central enfrenta una desmonetización como consecuencia de la caída de la reserva, una desmonetización muy importante que llega a más de 2.000 millones de dólares. Entonces, la liquidez del Banco Central debió reducirse en esos niveles, 2.407 millones. Pero el Banco Central está inyectando recursos por 3.000 millones, dándole crédito al gobierno, tomando los recursos de los bancos y comprando bonos del Estado. En este momento, Gonzalo, no hay respaldo del dinero electrónico, porque ni siquiera puede cubrir con respaldo las reservas bancarias. Entonces, para dinero electrónico, cero. Entonces, estos señores, con un sistema de dinero electrónico, engañando al público sin transparencia, quieren utilizar ese dinero electrónico para tratar de ampliar la liquidez en la economía, y eso no pueden hacer, porque no pueden monetizar con dinero electrónico, solamente que se quieran ir presos. Cuando le dice el diario El Universo, le dice al señor gerente del Banco Central, al chico Diego Martínez, le dicen a este economista, vea, la cosa es bien complicada. A usted le están acusando, don Diego, que las reservas internacionales no cubren los depósitos exigibles que tiene la banca privada en la entidad y que el uso del dinero electrónico que el gobierno impulsa es un mecanismo para enfrentar la falta de liquidez de la economía del país. Él dice lo que ocurre lastimosamente es que hay analistas que confunden
lo que son reservas bancarias con depósitos de bancos privados en el Banco Central del Ecuador, dice, vea, doctor. Él está confundiendo, él no sabe. Reserva bancaria son los depósitos que tiene. A la reserva bancaria se llaman los depósitos que tiene el sector privado y que tiene la banca pública. A eso se llama reserva bancaria. Los depósitos de los bancos privados, dice, los depósitos de los bancos privados en el Banco Central no ascienden al monto que consta como reservas bancarias. Mentira. Por la razón de que en las reservas bancarias está incluida la banca pública. Por lo tanto, cualquier análisis que sugiera que la Reserva Internacional no cubre los depósitos exigibles de los bancos privados en el Banco Central es un análisis equivocado. Desde ese punto de vista, el uso del dinero electrónico es un mecanismo que el gobierno impulsa pensando para que la economía pueda sobrellevar los problemas con la reducción de la liquidez resultante de las difíciles condiciones externas que ha vivido el país. Ahí ya nos mareó, nos mareó vivísimo. Vea, mire, perdóneme, pero hay una confusión total y una demostración de que el señor no sabe monetaria. Reserva bancaria son los encajes, y los encajes son parte de los encajes, ¿no? Porque el resto, hay bancos que depositan más que el encaje, pero eso forma parte de la reserva bancaria. Y la reserva bancaria son los depósitos de las instituciones que reciben depósitos monetarios. Entre esos están los depósitos que recibe el Banco Nacional de Fomento y toda la banca pública y toda la banca privada. En este momento no tiene el Banco Central recursos para cubrir los depósitos de la banca privada. Eso debe ser, el señor debe decir claramente eso. Porque las reservas monetarias requieren de más de 1.200 millones para cubrir las reservas bancarias. El Banco de Fomento no tiene 1.200 millones en el Banco Central. ¿Le repite ese escepticismo que nos acaba de puntualizar que el hombre no sabe? Sí. Yo que le digo que el señor no sabe porque confunde reservas bancarias con depósitos de la banca privada. Reservas bancarias son reservas bancarias son los depósitos de las instituciones financieras que reciben depósitos monetarios, que tienen que mantener como obligación un encaje. Pero ellos depositan un poco más. Bueno, eso es reserva bancaria. No puede dividir la reserva bancaria de lo público y de lo privado. Pero las reservas monetarias en este momento, Gonzalo, ni siquiera cubren los depósitos de los bancos. A lo mejor él, porque eso ha hecho el Banco Central. Como no cumplía con los balances, decidieron en el año 2010 eliminar los balances. Después decidieron reducir todavía más los balances. Y ahora él está señalando que las reservas bancarias son solamente, el concepto debe ser solo de los privados. Así dice. Y no sé, pero él que diga de dónde tiene plata para cubrir el dinero electrónico que no respalda. Y de dónde acá saca que el dinero electrónico va a generar liquidez. Va a aumentar la liquidez. No va a aumentar la liquidez, va a contraer la liquidez. ¿Por qué? Porque la liquidez que pasa del sector privado al Banco Central contrae la liquidez en la economía. Y el sector privado tiene liquidez para conceder crédito y generar dinero secundario. Él no, él contrae. Y contrae con multiplicador. Cada vez que salen recursos y entran al Banco Central, la contracción no es solamente de la cantidad que entra, sino hay que adicionar un multiplicador. Entonces hay una desmonetización. Entonces, como no saben, ellos creen que el dinero electrónico va a ser una maravilla, solamente que quieren engañar. Pablo Dávalos. Lo que pasa, Gonzalo, es que podemos confundir a la ciudadanía porque los economistas utilizamos muchos términos técnicos que no necesariamente sabe la ciudadanía. Lo que sí le podemos decir a la ciudadanía es que hay una crisis de liquidez, al menos que se ha hecho evidente desde el año 2015 y 2016. Esa crisis de liquidez está afectando al esquema de dolarización y el gobierno en este momento está creando una nueva moneda a la cual ha denominado como dinero electrónico y está creando todas las posibilidades
para que esa moneda empiece a compensar esa crisis de liquidez. Sea legítimo o no, sea legal o no, es otra historia, pero la ciudadanía siente que hay una desconfianza con respecto a la nueva moneda. Es decir, más allá de las encuestas de opinión, la ciudadanía no va a, si usted quiere, a aceptar esta nueva moneda porque no confía en el régimen. ¿Qué significa esto? La economía ecuatoriana está en un momento tal donde estamos poco a poco entrando en una crisis de liquidez tan fuerte que va a poner en riesgo el esquema monetario. Yo me atrevo a sugerir, de acuerdo además a los modelos que hemos hecho, que el esquema de dolarización, exactamente, no, el esquema de dolarización no puede resistir, la presión fiscal del gobierno. Configurar este escenario, digo, ¿lo hacen de adrede? Es que tienen que hacerlo, Gonzalo. Tienen que hacerlo porque va a llegar un momento en que les van a tener que pagar nómina y no van a tener un centavo en la caja fiscal. Entonces, de algún lado tienen que pagar. Entonces, por eso están creando esas condiciones. Mucho me temo que los sectores más vulnerables empiecen a recibir ya moneda electrónica. Pienso, por ejemplo, en los receptores del Bono de Desarrollo Humano, o pienso en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que pueden ser los primeros que sean pagados con dinero electrónico, ¿no? Porque no hay liquidez. El mismo economista Martínez en los Twitter está haciendo propaganda de esto. Es que no hay liquidez. Él en persona, y el gobierno con tiene el que nombre pagar, de él. Tiene que pagar más de 2.000 millones cada mes. Entonces, al no tener liquidez, el gobierno tiene que inventarse mecanismos, pero no tiene legitimidad, no tiene confiabilidad, porque si la ciudadanía confiara en el gobierno, de una u otra manera la ciudadanía devolvería los recursos que sacó, pues. Usted vea, desde el año pasado a este año han existido un retiro masivo de depósitos porque la ciudadanía como que empieza a intuir que el ambiente económico no está bien. Se guardan los dólares y no retornan esos dólares a la economía para dinamizar la economía. Y si el gobierno persiste en el dinero electrónico, ¿qué va a hacer la ciudadanía? Va a seguir sacando los dólares, ¿no? Va a seguir restando liquidez al gobierno y va a profundizar esta crisis de liquidez. Esto nos pone en un escenario donde el esquema de dolarización es un esquema que no puede soportar la presión fiscal, no puede soportar la presión de la economía ecuatoriana, y al no poder soportar la presión del Estado, la presión de los actores económicos que necesitan recursos, es un esquema que empieza poco a tensarse, si usted quiere. ¿Qué llega un momento en que se tensa tanto que se puede romper, pues. Entonces, quién sabe que estemos justamente entrando en ese escenario y el gobierno esté trabajando las posibilidades justo para la transición monetaria. Porque vea usted en el artículo 96, si no me equivoco, del Código Orgánico Monetario, ellos ya hablan no solo del dólar, sino del dinero electrónico, a la que le dicen es una moneda equivalente y convertible. Ya están hablando de así lo llaman. Y en la última ley establecen una asimetría entre el 10% que paga el dinero electrónico y el 14% que paga el dólar para el impuesto al valor agregado. Es decir, están creando todas las condiciones para la transición monetaria. Puede ser que esté bien, puede ser que esté mal, pero veamos qué dice la sociedad. Después de la transición monetaria, doctor Montúfar, ya para terminar, vendría la desdolarización, si es que la situación se complica más. Tenga la bondad. Mire, Gonzalo, yo creo que desde el lado de los ciudadanos, pues usted no es un experto, pero es lo suficientemente inteligente. Mire, Gonzalo, yo creo que lo que nos acaban de explicar Rodrigo y Pablo prende todas las señales de alerta. Prende todas las señales de alerta de lo que ya los ciudadanos vivimos o viven todos los días, que es un deterioro dramático, acelerado, de las condiciones de empleo, de las condiciones de ingreso, de las condiciones para poder subsistir y para poder vivir en el mundo que nos juraron o que nos prometieron que iba a darse. Y en ese sentido me parece a mí que el riesgo en el que en este momento se encuentra el esquema de dolarización es un riesgo que pone, me parece a mí, en cuestionamiento las bases mismas de lo que ha sido un periodo de relativa estabilidad y crecimiento que el Ecuador ha vivido en los últimos años. Me parece que en realidad aquí lo que está en juego es qué es lo que podemos hacer, qué es lo que viene después. ¿Cuál puede ser ese programa alternativo? Me parece que es evidente que tenemos un gobierno que ni siquiera acepta la existencia de una crisis. Peor aún, que puede visualizar un conjunto de medidas que pueda dar vuelta a la situación en la que nos encontramos. Entonces, me parece a mí que la solución aquí está en pensar, en proponer, y creo yo, Pablo decía hace un momento algo que es importantísimo. Ese programa tiene que venir de dos vertientes, tiene que tener dos pilares. Uno que es el de la rendición de cuentas, uno que es el de transparentar, de conocer
Por un lado puede ser una comisión de la verdad, pero también es el funcionamiento de las propias instituciones. Y segundo, un cambio real, yo diría dramático, una vuelta al timón, en lo que me parece a mí es el evento principal del modelo económico. No podemos seguir en una situación en que el Estado o la presión fiscal, el poder financiar al Estado significa un riesgo para toda la economía. El Estado tiene que ser un facilitador, no puede ser el obstáculo para el crecimiento económico. Creo que el poner al sector privado, a los pequeños, medianos, a la reactivación económica y a la generación de empleo, desde la propia base de la iniciativa ciudadana, los pequeños, medianos, microempresarios, puede ser el camino para dar un vuelco al sistema económico, al modelo económico, para salir de una crisis que va a durar años en salir. Yo creo que la situación es, me parece a mí, muy grave, es más grave que el gobierno no la reconozca, pero creo que en este momento se hace como nunca necesario el desarrollo de un programa alternativo. Muchas gracias, distinguidos caballeros. Hasta mañana con todos.